ganadora del Paul Duckley White International Scholar Award Seychelles, en el año 2024 y miembro del grupo de investigación Change de la Universidad Científica del Sur. Doctora, le doy pase para que pueda iniciar. Bien, le voy a pasar el anfitrión. Ok, eh, muy buenas chicos, a todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los principios en reacción científica, principalmente hablando, bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta cuando nosotros queremos redactar cualquier artículo científico. Un momentito, ahora comparto pantalla. Doctora, ¿sí le permite presentar o todavía no le deja el permiso en este momento? Un momentito, listo. Creo que sí, es que estoy de dos dispositivos. Ahora sí. Ya. Ok, muy buenos. Me parece que ahora sí. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una introducción a los principios de reacción científica, fundamentos y estrategias para que también creo que una reacción científica, más allá de ayudarlos, solo en este caso en un específico tipo o diseño de investigación que ustedes se encaminen, les va a ayudar en diferentes proyectos que ustedes realicen. Y obviamente la meta final de cualquier trabajo de investigación que ustedes se propongan es la publicación científica. Por ello, básicamente esta ponencia se centra en ayudarle los principios generales de reacción científica, así como algunos tips en cuanto a redacción de reportes de caso, pero teniendo en cuenta que a lo largo de las siguientes ponencias van a desarrollar específicamente cada una de las, en este caso cada uno de los ítems, las partes que tiene un reporte de caso. Así que de manera introductoria, de manera general, a grandes rasgos, para que ustedes también conozcan un poco de la estructura general de un artículo científico, así como también los matices que tenemos en los reportes de caso. Y bueno, vamos a iniciar con la ponencia. La agenda de hoy es introducción, una breve introducción a la investigación científica, que es muy importante, fundamentos de redacción y de la redacción a la publicación y
vamos a ponernos a prueba en un ejercicio dinámico para que ustedes también se lleven algo, bueno, para ver si hemos aprendido o aún tenemos algunas dudas. Y bueno, primero con respecto a la investigación científica, ¿qué es la investigación científica? Básicamente seguir un orden lógico y secuencial, seguir un método estructurado. Y la idea de todo esto, de perseguir este método estructurado, es básicamente generar un conocimiento nuevo, pero basado en la evidencia científica. Según autores como Ander Eck, describen el conocimiento científico básicamente como algo racional, metódico, verificable, sistematizado y transmitible. Entonces, la investigación científica sigue un esquema. La investigación científica sigue unos pasos que le permiten justamente, básicamente, ser transmitido, ser replicado y poder, en este caso, poder generar impacto no solamente en una comunidad, incluso poder replicarse y generar impacto en más personas. Entonces, hablamos de conocimiento científico. El objetivo de una investigación científica es generar nuevo conocimiento, pero un conocimiento que se base justamente en la evidencia científica. Bueno, yo soy del Comité Permanente de Publicaciones Científicas, CPPC. Básicamente uno de nuestros pilares es la redacción científica, pero pasar por redacción científica implica básicamente haber tenido una buena base, en este caso una buena pregunta de investigación, incluso al momento de encontrar un buen caso clínico, realizar justamente todos esos pasos para luego redactar y presentar en este caso. Y finalmente, posterior a la redacción científica, tenemos la publicación científica, que es de las metas. Pero todo esto siempre quizás nos preguntemos, ¿no? O quizás llegamos a escuchar en un momento acerca de por qué las razones por las cuales muchos trabajos de investigación son rechazados a lo largo del tiempo. Y muchas de ellas es por, básicamente, o rechazadas por las revistas, por plagio, porque no presentan algo novedoso. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta en este caso. Lo novedoso que nosotros estamos brindando en una investigación. ¿Qué es lo nuevo que nosotros estamos presentando, que no se ha llegado a presentar? O en este caso, quizás incluso existe una investigación, pero con ciertas limitaciones, pero que nuestra investigación ha logrado superar dichas limitaciones que se presentaron en otras. Y eso es lo importante, porque la idea es generar nuevo conocimiento. Además, existe otra causa de rechazo, en este caso por parte de las revistas científicas, que es la mala redacción científica. Una mala redacción puede ser una causal del por qué te rechazan tu artículo científico. Entonces, frente a ello, tenemos que ir justamente, no irnos directamente al final, no decir, bueno, voy a buscar las maneras para que sí o sí mi artículo, así como esté, sin mejorarlo, se publique. Sino ir a las causas, las razones, y una de ellas es una mala redacción. Entonces, es bueno formarnos, es bueno formar parte de este tipo de espacios, justamente para evaluar cómo nosotros podemos mejorar nuestra redacción científica. Y bueno, la estructura común que muchos de ustedes de seguro conocen es básicamente el formato IMRDI, que es básicamente la introducción, métodos, resultados, discusión. Y esa estructura, que es una estructura resumen, básicamente surge de muchos años atrás, incluso desde el descubrimiento, no recuerdo exactamente de qué, pero básicamente trataron de estructurar, trataron de llevar a cabo, en este caso, ordenar todo el conocimiento y ver una manera de cómo presentar. Llegó las guerras, y cuando sucedieron, por ejemplo, las guerras, se necesitaba una estructura mucho más concisa, que todo ese conocimiento que antes se llegaba a presentar en hojas y hojas y hojas, sea mucho más resumido, así como también mucho más estructurado, justamente por la poca escasez de recursos que se tenía en tiempos de guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a ello se empezaron a estructurar este tipo de
de formato, se podría decir, que trataron de generar una guía básicamente para que se presenten todos los documentos de manera muy ordenada. Y ahí tenemos la famosa introducción, ¿no? La introducción que muchos de ustedes conocen básicamente es la necesidad de conocimiento, el conocimiento previo y la hipótesis de investigación. En tu introducción, tú no solamente presentas el tema que planteas, sino también el conocimiento que ya existe, así como también la falta de conocimiento, que es el gap, el famoso gap, lo que hace la esencia incluso a tu investigación, le da la esencia a la investigación que tú estás desarrollando, porque básicamente esa falta de conocimiento es aquello que probablemente a ti te motivó a investigar determinado tema. Y por otro lado tenemos la hipótesis. Y bueno, luego tenemos los métodos que básicamente forman parte en este caso. Tenemos cómo es que se dio la investigación. Es una respuesta directamente básica. Es uno de los puntos más importantes porque si los métodos no están bien diseñados, básicamente no hace posible que tu trabajo, tu investigación pueda ser replicada. Entonces necesitamos que cualquier investigación tenga unos métodos muy sólidos, porque básicamente nos permiten replicar cualquier tipo de investigación no solamente en mi población, sino en otras poblaciones. Y eso es muy común, por ejemplo, para trabajos que realizan en poblaciones similares, ¿no? Por ejemplo, trabajos en CUMIS locales. Los trabajos desarrollados en CUMIS muchas veces pueden emplear los mismos métodos de protocolos previos que probablemente realizaban en este caso o iban a ejecutar su intervención porque tenían algún tipo de necesidad o problemática en común, no sé, en una comunidad A y una comunidad B. Entonces, al tener en común la misma problemática, bueno, pueden compartir unos métodos, pero obviamente teniendo los matices y consideraciones específicas, ¿no? Sin embargo, es una buena manera, es decir, si los métodos son muy buenos y están bien planteados, hace posible que ese trabajo de investigación va a ser replicado en otras. Y esa es la importancia. Nosotros necesitamos que muchos trabajos puedan generar también impacto y puedan generar más conocimiento, incluso controversia, que es lo importante, ¿no? De eso se vive también dentro de la investigación científica. Mientras algo genera discusión, es algo bueno. Por otro lado, en cuanto a los resultados, hablamos de la parte del análisis estadístico, exponer directamente tal y como encontraste y los resultados tienen que ser directamente respuesta a tu pregunta de investigación, al objetivo que tú estabas buscando. Y finalmente la discusión, que es básicamente tú vas a comparar los principales resultados que tú encontraste discutiéndolos con el conocimiento previo encontrado o algunos resultados que pueden coincidir con los que encontraste, así como también pueden generar en discusión, que es básicamente por qué se llama la discusión, ¿no? Así. Y bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de estudio a lo largo. Esta es la pirámide de la evidencia, se podría decir. A medida que va subiendo, se supone que también aumenta la evidencia científica. Entonces, hablamos de estudios en animales, desde reportes de casos, que son como escalones, que a medida que suben, hablamos también de estudios transversales, casos y controles, cohortes, ensayos clínicos y finalmente revisiones sistemáticas con metaanálisis. Esta escala de evidencia no implica que un trabajo sea mejor que otro, simplemente habla de la rigurosidad y en este caso el aumento en este caso de la evidencia científica. Para justamente realizar un metaanálisis necesitamos trabajos que sean homogéneos y obviamente pueden utilizar ensayos clínicos, una serie de ensayos clínicos que cumplan los estándares para realizar este metaanálisis, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un estudio transversal, que básicamente un estudio transversal es como una fotografía del momento. Ustedes le toman una fotografía
básicamente evidencian los resultados del momento, ¿no? Y son muy comunes y son estudios bastante comunes, por ejemplo, en los cumbis locales, donde solo tienes un momento específico, un tiempo determinado para realizar una intervención. En este caso, aplicar tu encuesta o aplicar el instrumento de evaluación que tú estés considerando. A diferencia también de los reportes de casos o series de casos, en los reportes de casos y series de casos nosotros directamente tenemos un caso interesante, por ejemplo, para analizar, para realizar. La estructura es muy diferente a una estructura de un artículo, en este caso, por ejemplo, de un estudio transversal o de un estudio o un ensayo clínico, donde nosotros muchas veces, por ejemplo, en el ensayo clínico, lo importante es ver si está randomizado o no. Entonces, es muy diferente, así como también un estudio corte que puede ser prospectivo, retrospectivo. Entonces, básicamente a medida que va aumentando en la escala, no significa que uno sea menor, mejor o peor que otro, sino aumenta justamente la, la fuerza de la evidencia. Y bueno, para eso tenemos para cada uno de los estudios, y siempre me gusta compartir, tenemos diferentes tipos de guías. Tenemos guías para los estudios, en este caso observacionales, como la guía STROP, para las revisiones sistemáticas, la guía PRISMA. Incluso tenemos para nuestros reportes de casos, que justamente a lo largo de las siguientes ponencias ustedes van a desarrollar punto por punto, me parece así general, de manera general, el, el protocolo que, o en este caso, toda la temática que tiene este bonito curso, que los invito a venir con dudas, consultas para cada uno de los ponentes. Por ejemplo, tenemos la guía CARE para los case reports. Entonces, básicamente cada una de estas guías, y aquí está el link para que ustedes puedan acceder a todas las guías, básicamente cada una de estas guías es una guía de calidad. ¿Qué es lo que, en este caso, el estándar de calidad para cada uno de los reportes? Es como un checklist para que ustedes vean, está cumpliendo, no está cumpliendo, le falta esto, porque describe exactamente qué es lo que debería de contener o cómo debería de ser redactado, por ejemplo, un case report, una revisión sistemática. Y es muy diferente, por ejemplo, en una revisión sistemática incluso la estructura va a ser muy distinta a un estudio observacional. Le tenemos que dar incluso más matices, más extensión a la parte de metodología, a la parte de resultados, quizás de manera más sucinta la parte de discusión o qué tablas nosotros debemos de incluir, el flowchart, entre otras, ¿no? En cambio, por ejemplo, un reporte de caso donde tenemos que sí o sí tener en cuenta la introducción, donde vamos a presentar justamente la parte importante de la patología encontrada, así como también todo lo que viene a ser el desarrollo, descripción del caso, cómo es que se llevó la afiliación, cómo el diagnóstico, el tratamiento y en la discusión, lo que nosotros podemos llegar a comparar o encontrar en este caso, que son puntos importantes y muy diferentes a cómo se presentan en los otros tipos de estudio, ¿no? Entonces, básicamente esta primera ponencia es para que ustedes conozcan a grandes rasgos los diferentes matices que tenemos y que para cada tipo de trabajo de investigación contamos con alguna guía. Y obviamente no todo el mundo va a ser experto en todo. A mí, por ejemplo, me gustan revisiones sistemáticas, me gustan estudios longitudinales y son muy diferentes cada uno de ellos. Entonces, probablemente no pueda ser experto en todo, pero hay otras personas, por ejemplo, que les encantan los estudios con animales, otros los case report. Entonces, es bueno, probablemente no tengamos todo en nuestra cabeza, pero para eso tenemos las guías que son como nuestro checklist para cada trabajo que realizamos. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la introducción. Y bueno, alguien me comenta por el chat que, perdón, ¿qué es esto?
Exacto, Pedro, es un embudo, ¿no? Embudo. Y esa es la característica de la introducción. Básicamente vamos de lo general a lo específico. Vamos de lo general a lo específico, vamos describiendo en general la problemática desde, por ejemplo, la herencia de, estoy hablando de la, imaginemos, estoy hablando acerca de la tuberculosis en pacientes pediátricos. Entonces voy a hablar primero de manera general, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia en este caso de la tuberculosis a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Perú? Y bueno, vamos a tener una parte donde ya describimos nuestra problemática y una vez ya descrita nuestra problemática tenemos que empezar a describir qué es el gap, que básicamente es qué es lo que está faltando, qué es lo que se desconoce del problema y el por qué tú llegaste a elegir esa idea de investigación, ¿no? Que es muy importante. Incluso muchas veces se puede llegar a confundir con la justificación, pero el gap, se podría decir, es lo más esencial, lo más puntual de lo que se desconoce del tema. Y finalmente tenemos que básicamente justificar el por qué nosotros estamos eligiendo, ¿no? Ahí es muy importante cuando nosotros justifiquemos cualquier tema, pensar siempre en nuestro famoso FINER, ¿no? Si es factible, si es interesante, si es novedoso, en este caso, si es relevante. Y es muy importante porque incluso nosotros realizando este tipo, incluso la introducción dentro de nuestro protocolo nos avista demasiado y nos puede hacer dar cuenta de muchas cosas. Es más, si por ejemplo realmente es factible para nosotros realizar tal investigación, realmente contamos con los recursos o se puede llegar a contar con los recursos. Entonces, y lo relevante es si realmente no está generando nuevo conocimiento, ¿no? O está respondiendo a una discusión o algo que parece, se podría decir, incompatible. ¿Y por qué es eso importante o por qué les menciono esto? Porque existen muchos artículos o cuando ustedes vean, por ejemplo, revisen algunos temas, por ejemplo, interesantes. Hace poco tenía un amigo que justamente revisaba varios papers, y que muchos de ellos se contradecían. Es decir, uno presentaba que sí, una bacteria, la presencia de una bacteria en el espacio, básicamente, la microgravedad en el espacio podría generar, en este caso, resistencia a antibióticos, y la otra que no generaba resistencia a antibióticos. Entonces, ese tipo de contradicciones y debates, básicamente en algunos artículos se encontraba de que sí, y en otros de que no. Entonces, eso abre la posibilidad a que tú también puedas realizar una investigación, ¿no? Justamente porque existe esa controversia respecto a lo que se busca. Y básicamente es una manera también, en este caso, de aprovechar, ¿no? Y ese básicamente sería el gap, porque existe una discusión. O en algunos casos donde realmente no existe investigaciones que se llevaron a cabo, no sé, combinando determinadas variables. Entonces, básicamente ese también, ese sería tu punto de comienzo y la justificación del por qué estás realizando dicha investigación. Y bueno, vamos de lo general a lo más específico. Dentro de tu introducción, algo que siempre debes dejar en claro es el objetivo del trabajo de investigación que estás realizando, el por qué, en este caso, y porque tu objetivo tiene que ser muy claro y muy concordante con los resultados que tú esperas encontrar. Si tú colocas en tu objetivo busco asociación, bueno, pues en tus resultados tiene que estar reflejado que realmente buscas asociación. Y bueno, algunos consejos en cuanto a la introducción es ser breve. La mayor parte de revistas científicas de alto impacto
reciben básicamente introducciones de 4 párrafos suficiente. Y básicamente en esos párrafos lo que tú tienes que hacer es explicar básicamente el contexto, lo que hace falta conocer y el objetivo de tu tema. Dentro del gap ya estás explicando indirectamente o ya estás justificando el porqué de tu investigación. Es por ello que está se podría decir, este trío, este tridente para la introducción, es como un resumen de lo más básico que deberías de tener en tu introducción. Con 4 párrafos suficiente. Y bueno, los errores comunes de una introducción es que se podría decir, que tenga ausencia de gaps, que no se entienda qué es lo que está faltando, que no tenga un objetivo claro, que que enumere subsecciones, que también es malo, o que básicamente esté sobresaturado, ¿no? Y que sea muy difícil de leer. Entonces, un consejo también para eso, porque, bueno, yo tampoco soy como perfecta y creo que algo muy bueno que aprendí a lo largo de los años es, terminas de redactar algo, envíale a alguien cercano, ¿no? Que sea de tu confianza y que sabes que vas a recibir un buen feedback de esa persona, y menciónale, y bueno, dile que lo lea, y si él realmente entendió, si realmente la manera como lo presentaste, la fluidez es coherente, realmente es fluido todo, es concordante, o si existe alguna parte que no se puede entender para que tú puedas llegar a corregir. A veces el uso de comas, el uso de punto y comas son muy importantes, y generar ese tipo de una redacción, se podría decir, más perfecta, justamente se va a lograr a base de retroalimentación. Entonces necesitamos esa retroalimentación, ¿no? Por ello, una vez que redactas y están empezando en el tema de redacción, una vez redactado, una vez le pueden presentar a otro miembro de su equipo de investigación para que le dé una lectura, y en las partes que considera que son difíciles de entender, se le pueda dar como se le pueda dar una segunda revisada, mejorar la redacción y volver a enviar para ver si ya se mejoró o si se entiende de mejor manera. Entonces, básicamente con respecto a la introducción es ello, ¿no? Bueno, aquí tenemos otros puntos de qué no hacer, qué hacer y qué no hacer. ¿Qué no hacer? Bueno, no puedes incluir en este caso las respuestas a tu pregunta de investigación, tampoco los resultados, tampoco las implicaciones. Tampoco, la idea no es usar gran cantidad de referencias, y esto es algo muy importante. Con que tengas 10 referencias suficiente en la parte de introducción. Es más, tú solo tienes 4 párrafos. Es algo sucinto, es algo clave, se podría decir, con los papers más importantes que van acorde a tu temática. Y no olvidar siempre colocar el gap, ¿no? Es uno de los puntos más importantes. Es más, cuando van a enviar, por ejemplo, a congresos internacionales, cuando envían sus abstracts, lo más importante es que ustedes resalten la falta de conocimiento, porque eso les puede dar como bueno, les abre el camino justamente para que puedan ser aceptados, ¿no?, sus trabajos de investigación. Incluso las revistas científicas más top, lo primero que les piden es que en una pequeña sección en la parte de carátula coloques básicamente qué es lo importante o qué es lo que tu trabajo de investigación está agregando o está dando a conocer, qué es lo novedoso de tu trabajo de investigación. Y simplemente en eso, con ese pequeño parrafito que puedes escribir, que te dan, depende de si aceptan o no. Entonces tú no te puedes inventar tampoco algo que no está escrito, que no está redactado, ¿no? La idea es que todo ello surja como algo que tú has hecho el análisis. Incluso la pregunta de investigación tuvo que surgir de eso. Y bueno, ¿qué otra cosa no es buena hacer? Bueno, omitir
referencias importantes, que la idea no es omitir lo importante, sí es importante, a pesar de que, bueno, ya voy en 11 referencias, me dijeron solo 11 o que eso era lo ideal. Bueno, no interesa, si es una referencia muy importante, incluya. Si sabes que es algo que ya sea que es parte del gap, que es parte de contextualizar mejor tu tema, es importante que lo incluyas. Y bueno, ¿qué cosas hacer? Ser corto, claro y enfocado. Básicamente eso. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de un ejemplo de introducción, ¿no? De reemplazo valvular aórtico transcatéter con válvula expandible con balón en pacientes de bajo riesgo. En toda esta parte nos da el contexto de cómo el TAVI, que también se le conoce así como TARP, que es una de las terapias actualmente más, no, se podría decir, bueno, eran bastante novedosas hace unos años, que en reemplazo de la cirugía abierta, pero actualmente, bueno, en países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, como que a todo paciente ya lo quieren meter le quieren que tenga su TAVI, que sea sometido a TAVI. Entonces, es más, existen como que grupos dentro de los cirujanos cardiotoráxicos que directamente es un pacientito que tiene o cumple con los criterios para que sea sometido a cirugía, bueno, que firme para que se someta al TAVI. Entonces es bastante común, más común, pero antes era antes no era muy conocido y por eso se hicieron muchos estudios. Es más, hay este estudio, por ejemplo, porque antes solo se sometía a TAVI a pacientes con alto riesgo, pero, por ejemplo, este es uno de los estudios que sometía a los pacientes que tenían bajo riesgo quirúrgico, que es algo novedoso, ¿no? Y si realmente es beneficioso someterlos cuando tienen bajo riesgo quirúrgico, cuando fácilmente también podrían ser sometidos a una cirugía abierta. Entonces, esta introducción, y miren que es súper breve y es de un artículo, se publicó en New Journal of Medicine, en England. Entonces, y miren, esta introducción tan cortita, ¿qué es lo que tenemos que encontrar directamente? ¿Qué dijimos? Contexto, gap y objetivo. Entonces vamos a buscar si realmente encontramos ello, ¿no? Y aquí nos mencionan justamente de qué se trata el TARP. Básicamente es un paciente, es una cirugía que se hace en pacientes con estenosis aórtica grave, ¿no? Y sintomática. Y obviamente ha ido evolucionando a base justamente de evidencia en ensayos clínicos. Antes el TAVI no era tan aplicado, actualmente es bastante. Es más, cuando yo hice mi rotación en Canadá, tenían solo una sección para todos los pacientes que se sometían a TAVI. Era paciente con criterios de cirugía TAVI. Lo buscaban como incluso los cirujanos, cuando existían pacientitos que no querían someterse a cirugía, como venían los cirujanos a convencerlos. Y era algo extraño, pero básicamente actualmente es mucho más común que antes, ¿no? Entonces, y eso básicamente porque existen estudios. Cada acción o incluso cada aumento de la frecuencia de algo es básicamente basado en evidencia. Y eso es lo que pasó con el TARP. En este caso, ensayos clínicos aleatorizados previos al TARP con válvula expandible con balón y válvulas autoexpandibles mostraron que pacientes con riesgo intermedio o alto mostraron que en pacientes con riesgo intermedio o alto de muerte en cirugía, el TARP fue superior o no inferior a las terapias estándar. Es decir, el TARP fue básicamente una buena opción, ¿no? En este caso, en pacientes con riesgo intermedio o alto. Entonces, pero principalmente nos hablan de riesgo intermedio o alto y no nos están hablando de otras. Entonces, seguimos. Aquí nos dice, incluido el reemplazo valvular aórtico quirúrgico, estos resultados llevaron una expansión de las recomendaciones de las guías para el TARP.
Exacto, porque antes solo era para los que tenían riesgo alto, pero luego se fue añadiendo los de riesgo intermedio. Es más, ahora se está evaluando a los de bajo riesgo. Entonces, además, las mejoras tecnológicas y la simplificación de los procedimientos han contribuido a un mayor uso de TARP, de modo que ahora los pacientes se someten a TARP más que a cirugía, ¿no?, aislada para el reemplazo valvular aórtico en los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con estenosis aórtica grave tienen un riesgo quirúrgico bajo. Y aquí viene el famoso gap, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando conocer y el por qué estoy realizando mi estudio? Y bueno, justamente aquí dicen, la mayoría tienen bajo riesgo quirúrgico y no hay evidencia suficiente con respecto a la comparación del TAR con la cirugía en dichos pacientes. Esto justifica el por qué yo estoy realizando este estudio. Entonces, básicamente aquí nos presentan el por qué y nos presentan el gap, que es ¿cuál sería el gap? Que no hay evidencia suficiente respecto a la comparación entre el TAR versus la cirugía, ¿no?, en dichos pacientes, porque como les mencioné, paciente que tiene bajo riesgo quirúrgico usualmente debería ser sometido a cirugía abierta, ¿no? Pero aquí dice que no hay evidencia, entonces tenemos que evaluar, por ejemplo, diferentes outcomes, como los MACE, el sangrado, en este caso la rehospitalización, que son outcomes importantes a tenerlos en cuenta. Y bueno, informamos los hallazgos del ensayo PARTNER 3, colocación de las válvulas transaórticas, en el que se comparó TAVI con la cirugía en pacientes de bajo riesgo. Y básicamente es eso, ¿no? Es un estudio, si ustedes quieren leerlo, ahí está es muy interesante. Entonces, y a partir obviamente de este tipo de estudios, de ensayos clínicos, se realizan más estudios que una vez cuando tengamos la evidencia suficiente y varios estudios llegan en este caso a las mismas conclusiones, se puede pasar de un ensayo en fase 3, en fase 2, un ensayo fase 3 y finalmente, bueno, hablando de medicamentos, ¿no?, en fase 3 y luego finalmente puede ser comercializado, ¿no? Eso es lo que pasa cuando nosotros hablamos de medicamentos, por ejemplo. Entonces, obviamente eso es gracias a esto, a que se realizan este tipo de estudios y obviamente siguen una estructura, ¿no? Y miren, de manera tan sucinta, tan corta, nos dio todo, nos dio contexto, gap y objetivo. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Pero qué pasa en un caso clínico? Uy, ¿tenemos preguntitas? Embudo, exacto, embudo. ¿Qué pasa en un reporte de caso? ¿Cómo es que yo presento mi introducción o cuáles son los matices, ¿no? Porque yo les presenté básicamente la estructura normal que usualmente aplicamos en general en la mayor parte de artículos o trabajos de investigación, un estudio transversal, un estudio corte, un ensayo clínico. Bueno, las revisiones sistemáticas tienen sus matices, pero básicamente también pueden seguir esa estructura. Pero en un reporte de caso, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta o qué puntos importantes agregar, ¿no? Básicamente en nuestra introducción tenemos que tener una descripción breve del tema y de nuestro problema clínico, introducir la enfermedad, la condición o el fenómeno clínico para dar justamente el contexto al lector, porque es más, a veces vemos reportes de casos inéditos, poco comunes, de enfermedades no tan frecuentes. Entonces es muy importante que nuestro lector conozca de qué se trata la enfermedad, de cuál es la parte clínica más importante, el contexto general de la condición, la importancia y relevancia del caso, que es importante, el por qué nosotros estamos estudiando el caso, ¿no? No sé, por ejemplo, es una combinación de dos enfermedades, es una presentación atípica. Entonces, cada punto tenemos que resaltarlo dentro de nuestro reporte de caso.
Explicar por qué el caso es interesante, inusual o clínicamente relevante. Una presentación rara, un diagnóstico difícil, si el manejo es novedoso, si el manejo es novedoso a pesar de que sea nuestra introducción, tenemos que dar a conocer ello, ¿no? Una breve revisión de la literatura existente. Ahí justamente vamos a dar el contexto con la literatura que existe. Y mencionar de forma corta y actualizada lo que ya se conoce sobre el tema. La revisión no debe ser muy extensa porque lo extenso va a ser nuestra discusión. En esta revisión es una revisión corta, concisa, actualizada, que es muy importante, lo más actual. Probablemente no voy a comparar o usar una referencia de 1900, ¿no? Si puedo encontrar una referencia del 2024, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta ello. Justificación de la publicación del caso, el por qué es importante que más personas conozcan este caso, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el manejo fue novedoso y se puede replicar en este caso en otros centros, así como también identificar qué aporta este caso a la literatura médica o qué lo hace digno, entre comillas, de ser reportado. Es casi como nuestra introducción, ¿no? Contextualizamos. Nuestro CAP sería principalmente el por qué, lo inusual, lo que es clínicamente relevante y no es cosa que también se combina con nuestra justificación, que es muy importante, y la presentación breve del caso del paciente, y terminar introduciendo al lector al caso que se va a describir posteriormente. Obviamente le damos una breve introducción, ¿no? La parte de introducción la van a desarrollar directamente en las siguientes sesiones, pero de manera puntual, de manera resumida, les presento esto, ¿no? Y seguimos los estándares. Y chicos, ¿me podrían decir qué es lo que ven aquí? A ver, comentarios. ¿Qué es lo que hace la niña? Exacto, imita. Y básicamente cuando les pregunten ¿y qué son los materiales y métodos? Pues es replicar, es imitar básicamente. Y los materiales y métodos ayudan, se podría decir, unos buenos métodos siempre harán que tu trabajo sea replicado. La función o lo más importante de los métodos es básicamente que este trabajo que tú realizas pueda ser replicado en otros. Es más, por ejemplo, muchos estudios, hablando de un medicamento que hace tiempo lo estábamos estudiando, y es un medicamento nuevo que en un inicio se encontraba en fase 2 y posteriormente, obviamente porque se realizaban más ensayos que demostraban en este caso que tenía muchas ventajas, muchos beneficios, su uso principalmente para disminuir la hipotensión. Entonces pasó a fase 3 y en fase 3 continuaron los estudios y muy probablemente ya se llegue a comercializar. Entonces, eso es gracias, por ejemplo, a que obviamente las personas de los primeros ensayos realizaron buenos materiales y métodos, ¿no? que pudieron ser replicados. Existía un buen protocolo al cual uno se podría aferrar para desarrollar bien, en este caso, su investigación. Y aquí es importante tener como un avistamiento general de los diferentes diseños de estudios, ¿no? que nosotros tenemos, para entender un poco, porque una de las principales preguntas que directamente les harán es, o tiene que estar bien explicada dentro de sus materiales y métodos, es cuál es el diseño del estudio o cuál es básicamente el tipo de estudio que estás realizando. Entonces aquí tener esta diferencia bien clara. Y para eso este cuadro simple y súper resumido, ¿no? Preguntarse, ¿existe intervención? Si existe intervención, hablamos de experimentales. Si no existe intervención, hablamos de observacionales. Dentro de los observacionales, preguntar, ¿existe grupo de
de comparación o hay seguimiento. Entonces hablamos, por ejemplo, de estudios que no hay seguimiento, que son los descriptivos. En este caso están casos clínicos, serie de casos, estudios transversales. Entonces, después de esta reunión, después de esta ponencia, cuando les pregunten, ya, tú estuviste en un curso de redacción de casos clínicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de estudio son los casos clínicos? ¿Son analíticos? ¿Son descriptivos? ¿Son observacionales? Entonces, obviamente, tú ya sabes que son observacionales descriptivos. En cambio, cuando hablamos de analíticos, obviamente tenemos a nuestros casos y controles, y a nuestros estudios cohorte. Y por otro lado, cuando hablamos ya de experimentales, podemos preguntarnos, ¿no existe asignación aleatoria y grupo comparación? Sí existe, hablamos de ensayos clínicos aleatorizados, controlados, que obviamente a medida que, como ustedes pueden observar, a medida que nos vamos para en mi pantalla es como la derecha, básicamente el grado de evidencia incrementa. Entonces hablamos de mayor grado de evidencia en caso de los ensayos clínicos, a diferencia de nuestros estudios como los ensayos clínicos no aleatorizados o los estudios cuasi experimentales. Básicamente, ¿qué nos permiten los materiales y métodos? ¿No? Nos permite replicar nuestro trabajo y proporcionar información sobre cómo se abordaron, en este caso, las preguntas de investigación. Nos ayuda a interpretar los resultados y evaluar la validez de nuestros resultados. Los componentes principales y generales, entre comillas, son nuestros materiales, el diseño de estudio, donde tenemos que describir el tipo, los procedimientos empleados, los métodos de medición, el análisis estadístico y las consideraciones éticas, que son muy importantes. Y aquí me doy como me tomo un tiempito, porque si bien en este caso, los reportes de caso no tienen una parte específica de materiales y métodos, pero cuando tú presentas un reporte de caso, tienes que sí o sí tener tu consentimiento informado. Y el consentimiento informado obviamente se hace antes de realizar todo el proyecto. Con el protocolo de lo que tú quieres realizar, lo tienes que presentar obviamente a la oficina del hospital, del lugar donde tú vas a realizar o vas a pedir, en este caso, el consentimiento. Cada universidad, cada hospital tiene sus procedimientos respectivos, y sí me gustaría que ustedes puedan conversar con tiempo y antelación. Si bien realizar un caso clínico no demanda tanto tiempo, sin embargo, lo que les puede tomar un poquito de tiempo es justamente todo el papeleo de pedir, en este caso, el consentimiento, de seguir las reglas. Siempre traten de ser lo más éticos posibles, lo más correctos en este tema, ¿no? Por lo menos, porque básicamente estamos hablando de información, de datos personales de una persona. Entonces tenemos que respetar su privacidad, su consentimiento de lo que la persona está dispuesta a que nosotros podamos compartir. Y bueno, si no quiere participar, no se le puede obligar. Y bueno, es muy importante en este caso el consentimiento informado por parte del paciente, donde debe de estar muy explícito qué es lo que quiere compartir, así como también a dónde va a ir el trabajo. Si tiene fines de ser publicado, bueno, pues la persona, en este caso la paciente, tiene que tener el conocimiento de que su trabajo no es solamente para redacción, sino también va a ser publicado, lo cual debe estar especificado dentro del consentimiento también. Y bueno, hablamos de randomización e intervenciones, mediciones y evaluación, que debe indicarse cómo se midieron las variables, el análisis estadístico, que debe de explicar qué pruebas estadísticas se usaron, cómo se calcularon las variables y cómo se gestionaron los datos faltantes. Son cosas importantes, datos muy importantes en cuanto a materiales y métodos, ¿no? Bueno, no sé por qué se replicó. Y bueno, este es un ejemplo de buenos materiales y métodos. Este es un estudio que lo realizaron. Lo realizó el doctor Sandoval, el doctor
Morote, Moreno, Molina, el doctor Taipe, básicamente de un estudio de depresión, estrés y ansiedad en estudiantes de medicina humana de Ayacucho en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y esto es muy importante porque básicamente este tipo de estudios, si tienen muy buenos materiales y métodos, este trabajo que se realizó, porque ¿en qué universidad no escucharon hablar o es solamente de la Universidad de Ayacucho que los estudiantes de medicina tengan ansiedad, depresión y estrés? No, ¿verdad? Solo puedes ver en la científica, solo puedes ver en, no sé, en el UPC, en la Ricardo Palma, en diferentes universidades. ¿Nos hacen falta estudios? Sí, nos hace falta conocer a la salud mental específicamente de nuestra población. Claro que sí. Por ejemplo, el año pasado me recuerdo que bueno, dentro de mis clases de un curso, estaban planteando acerca de básicamente de la salud mental, de un instrumento, bueno, una nueva tecnología que permita evaluar ayude a mejorar la salud mental en los estudiantes de medicina, pero al momento de sustentar o fundamentar el por qué era importante, bueno, las personas que estaban realizando dicho proyecto se dieron cuenta de que no tenían datos a los cuales aferrarse, es decir, no tenían datos explícitos de cuántos realmente sufren de depresión, ansiedad y estrés en la universidad, en la población de interés, y sin datos específicos de su población. Claro que existía un estudio que se había realizado en otra universidad de Lima, pero es muy diferente probablemente a las características que tiene nuestra universidad. Entonces, ahí va el punto, conocer a tu población en específico, lo puedes realizar, pero puedes justamente replicar estudios buenos que se realizaron. Y si los estudios buenos describen bien cómo realizaron su trabajo dentro de los métodos, es una súper ayuda, ¿no? Y es por ello que les mostré la imagen inicial de qué es lo que hacía la niña a la madre. Básicamente limitaba, ¿no? Limitaba, entonces eso es lo que tenemos que hacer, imitar buenos trabajos de estudio y que no pensar de que, bueno, ya todo ha sido descubierto. No, existen muchas cosas que faltan por ser estudiadas. Solo mirando incluso a nosotros mismos, es más. Entonces, aquí básicamente en la parte de métodos tenemos diseño y participantes del estudio. En la parte de, bueno, aquí lo describe muy bien y es un muy buen ejemplo. Básicamente el escenario donde se llevó incluso la descripción de cuántos habitantes hay, un contexto de la pandemia, del COVID-19, ya obviamente aquí un poquito más de lo general, en este caso del departamento de Ayacucho hasta la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que es la universidad pública de Ayacucho, y básicamente especificando, ¿no? de cuántos años dura la carrera, cuántos años, en este caso preclínica, clínica y el internado. Entonces todas las características, así como también el año en el que se ha realizado, que es muy importante. Las variables, en este caso, como describiendo detalladamente cada uno de los cuestionarios o instrumentos empleados. Por ejemplo, aquí emplearon el DAS 21 y también el DAS 42, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, es más, bueno, la parte de métodos sí era un poquito amplia, entonces no coloqué todo, pero lo más importante, ¿no? Los procedimientos también, el análisis estadístico y obviamente los aspectos éticos. Esta es una estructura para un trabajo se podría decir original, ¿no? De un artículo original. Obviamente esto no vamos a tenerlo en un reporte de caso, pero para que tengan en cuenta la importancia de la parte de materiales y métodos, que es básicamente un buen material y método. Yo fácilmente puedo, viendo cómo lo hicieron, o si yo pienso emplear los mismos instrumentos, puedo replicarlo en mi universidad, puedo replicarlo es más, en hacer un multicéntrico de depresión, estrés y ansiedad, y replicarlo, no sé, en universidades de Sierra Costa
selva o centro, norte y sur, entre otras, ¿no? Y bueno, vamos a la parte de resultados. La parte de resultados, la importancia básicamente, lo más importante es que tus resultados tengan coherencia con tu objetivo. Es decir, tu objetivo tiene que ser respuesta, perdón, tus resultados tienen que ser respuesta al objetivo que tú tenías. ¿Qué, qué debes de hacer? Siempre primero presentas esto para un artículo original. Presentas los estudios demográficos, las estadísticas descriptivas, describes los resultados desde lo más importante hasta lo menos importante, redactas las secciones de resultados utilizando justamente combinación entre tablas, figuras, obviamente texto, que complementen la información, no que redunden en la información, y relacionar cada resultado con su método de evaluación. ¿Y qué no debes de hacer? Básicamente, informar todos los análisis no incluidos que no están relacionados a tu pregunta de investigación, o comparar los estudios o los resultados de estudios con informes anteriores. Esa parte vaya en tu discusión, o discutir o interpretar tus resultados, que no debes de hacer, simplemente es presentar tus resultados tal y como los encuentras. La discusión y el análisis se hace posterior a este, ¿no? Replantear resultados similares tanto en elementos textuales como no textuales, o presentar datos brutos, que tampoco es la idea. Y básicamente eso para el tema de resultados. Bueno, esto es de materiales y métodos, pero básicamente esta parte, y me tomo el tiempo aquí para decirles cuán diferente es cada estudio, ¿no? Por ejemplo, este es de la guía Strop para estudios observacionales, y si ustedes abren la guía Prisma, se van a dar cuenta lo diferente que es, qué puntos incluso dentro de métodos los tocan de manera muy distinta. Entonces, es más, desde el título, por ejemplo, para la guía Strop no existe tantos detalles en cuanto al título. En cambio, en la guía Prisma, en la parte del título, el primer punto que se toca y te lo menciona explícitamente es que tu revisión sistemática tiene que ser nombrada, o tiene que tener la palabra de revisión sistemática. Entonces es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, y las características que justamente ustedes esperan encontrar el mejor checklist. Y yo les aconsejaría que, para que aprovechen de la mejor manera este curso de redacción, es que ustedes revisen, en este caso, la guía para reportes de caso. Entonces, la guía CARE para reportes de caso. Y obviamente, cada cosita, cada duda, en cada punto que ustedes tengan dudas, es más, se pueden a medida de ensayo, a medida de práctica, pueden, si ven un caso interesante en su hospital, o en todo caso, si encuentran no importa un reporte de caso ya elaborado anteriormente, pero la idea es que ustedes puedan, a veces evaluando críticamente artículos, por ejemplo, un reporte de caso ya escrito, pero ustedes están en ese proceso de aprender. Entonces, ustedes pueden colocar en dos pantallas, en una la guía CARE y en la otra el reporte de caso que fue publicado, no sé, en una revista Q1. Entonces, y comparan qué es lo que le hizo a ese paper ser publicado. Entonces, leyendo varias veces, leyendo diferentes papers, ustedes van a aprender bastante. Por ejemplo, van a empezar a comparar. Aquí en la guía CARE me dice que el título debería de tener tales características. Y veo el paper publicado y sí, tiene todas esas características. Entonces, con razón lo aceptaron, ¿no? Vamos con el siguiente paso. Tales, y sí cumple. Y el otro, tales, también cumple. Y bueno, es una sugerencia para que ustedes aprendan bastante en este caso y se formen y conozcan un poco más del tema, y más allá de las sesiones posteriores que vienen, que van a desarrollar con los ponentes
en cuanto a introducción, discusión, entre otras. Pero básicamente ese es un tip muy importante. Y bueno, ese es como un primer escalón. Ahora, el segundo escalón que yo sí les recomiendo estar atentos, alertas a todo lo que están rotando en un hospital, ver casos interesantes, consultar a su doctor, este caso realmente, porque nosotros no somos especialistas, pero los doctores ya conocen más del tema. Bueno, ser sinceros, ¿no? Y decir, doctor, este caso realmente podría ser publicable, realmente es tan atípico, realmente no es poco frecuente, y si el doctor le dice, no, este es muy común, o no, este sí es poco, porque existen casos bien específicos por ejemplo, de síndromes. Justamente hoy ya estaba rotando por pediatría y hablaron de un síndrome que era el síndrome de se me fue el nombre, pero un síndrome muy extraño de Bidrit, algo así. Empezaba con K y bueno, la segunda letra era Bidrit. Y básicamente ese tipo de síndromes o presentaciones tan atípicas y poco frecuentes también son interesantes para reportes de caso. Incluso el manejo, como les mencionaba, cómo se maneja, que si viene con otras patologías combinadas y obviamente probablemente nosotros no sepamos todo, pero sí podemos consultar a nuestros doctores. Este caso es publicable, este caso es interesante y formarnos. Y es muy importante que se formen porque probablemente el doctor les diga, sí, este caso sí es interesante. Y les preguntan, ¿sabes escribir un reporte de caso? Y si ustedes le dicen, ay no doctor, bueno, el doctor no se va a poner a escribir el reporte de caso. Entonces son ustedes los que tienen que escribir el reporte de caso, para lo cual este tipo de cursos les va a ayudar bastante. Entonces, desde ya han dado un primer paso muy bueno, así que continúen. Y lo otro es preguntar cuál es el proceso de conseguir el consentimiento informado del paciente. Si ven un paciente interesante, ir a preguntar al área correspondiente, ¿no? Usualmente tienen casi siempre los hospitales como un área de todo el tema de trámites, incluso para consentimientos. Entonces es importante preguntar con anticipación porque ya me pasó un año donde quisimos como sacar el consentimiento de una pacientita, pero fue muy tarde. Y tratar de conseguir ese documento realmente fue complicado. Entonces, por esa parte, siempre les menciono con tiempo y como uno de los principales pasos, si saben que es un caso interesante que puede ser reportado, entonces empezar a buscar la manera, preguntar a sus doctores cuál es el medio en el hospital, cómo se maneja el tema de los consentimientos, para que también les dé la mano. Y bueno, esto es parte de los resultados, las tablas, las figuras que ustedes pueden encontrar, la importancia de los resultados. Y vamos a la parte de discusión. Bueno, la parte de discusión, básicamente la discusión es para responder las preguntas del estudio, explicar cómo los resultados respaldan las respuestas y explicar cómo las respuestas se encajan con el conocimiento existente del tema. Es decir, nosotros vamos a comparar el estudio o el conocimiento actual que nosotros estamos generando, los principales resultados que son respuesta a nuestros objetivos, con trabajos, con estudios en este caso, que pueden coincidir o como también pueden diferir, que pueden generar controversia. Y bueno, para esto tenemos, por ejemplo, usualmente en la discusión, muchos papers lo que hacen es sintetizar, entre comillas, es decir, agrupan a todo lo que es la discusión, incluye limitaciones, incluye las fortalezas y las conclusiones. Entonces incluye todo esto. Entonces nuestra parte de discusión no solamente va a ser discusión, muchas veces la discusión ya la llaman así y debe incluir todo eso, ¿no? Los párrafos finales obviamente es de limitaciones y fortalezas y el último párrafo de conclusiones. Pero nosotros en todo ese intermedio, como en la parte
inicial de nuestra discusión, tenemos que tener un párrafo que responda a nuestra pregunta de investigación, es decir, responda al objetivo, en este caso, de nuestro trabajo de investigación, presentando los principales resultados que nosotros encontramos, sin redundar en los resultados, simplemente presentando los resultados y directamente empezándolos a comparar con estudios que respaldan o que refutan incluso a nuestro estudio, lo cual es bueno, por eso se llama discusión, tiene que generar algún tipo de conversación, algún tipo de, en este caso, duda y nuevo conocimiento. Y bueno, para la discusión en un caso clínico básicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es interpretar los hallazgos, ¿no? Si se relaciona o no con la evidencia disponible, básicamente se deben de asumir los puntos más importantes del caso y compararlos con la literatura actual. Si lo novedoso de tu estudio era el manejo, y eso es básicamente el por qué estás haciendo el reporte de caso, bueno, pues el manejo es lo que debes de comparar con la literatura actual y explicar similitudes o diferencias con casos ya publicados, ¿no? Justamente esto te permite justificar lo singular y lo relevante de tu caso. Es lo más importante, es decir, ¿por qué estás reportando este caso? ¿Qué es lo que debo de aprender ya sea del manejo, ya sea de cómo se abordó o ya sea de esta nueva presentación? Entonces, básicamente, la idea es analizar las posibles explicaciones clínicas, discutir las implicancias para la práctica médica y mencionar las limitaciones de tu reporte, ¿no? Es muy importante tener en cuenta todo ello. Dentro de tu discusión ya está en la parte de limitaciones, entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. Y finalmente la conclusión. En conclusión, básicamente vas a resumir todas las lecciones clínicas de tu caso, ¿no? Y lo más importante, destaca la importancia para la práctica médica. Y esto es algo que se está repitiendo porque el por qué haces un reporte de caso, obviamente es para generar algún impacto. Bueno, no vas a cambiar completamente la práctica médica, pero probablemente sí generes, por ejemplo, en este caso, implicancias, que como se podría modificar incluso un poco en cuanto no es como una guía de práctica clínica, que es muy diferente, pero directamente sí puedes generar por lo menos un antecedente, que es lo más importante, ¿no? También puede incluir recomendaciones basadas en evidencia, señalar posibles líneas para futuras investigaciones. Esto es muy bueno, o sea, incluso muchas investigaciones toman en cuenta a la serie de casos dentro de sus análisis o dentro de las revisiones sistemáticas. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente si coinciden en varias cosas similares, tienen que ser analizadas, ¿no? Y la importancia de los reportes de caso, básicamente la importancia de los reportes de caso son parte fundamental de la literatura médica y obviamente nos permiten compartir esta información valiosa, ¿no? A través de presentaciones clínicas inusuales, los nuevos diagnósticos, incluso las estrategias terapéuticas novedosas que nos plantean, y obviamente representan una herramienta muy importante para el aprendizaje y la formación e investigación. Como ustedes observaron, realizar un trabajo de investigación puede ser un poco complicado, pero como nosotros, o sea, no tenemos que quedarnos en la teoría, sino tenemos que aprender, como dirían, en la práctica, aprender jugando, aprender realizando. Entonces, muchas veces, por ejemplo, sería fácil para mí decirles, bueno, ya todos me hacen para mañana un estudio transversal. No sé cómo, me hacen, no sé, mandan sus encuestas o se ponen a encuestar o se van a un CUMIS local, no sé qué van a hacer, no sé de dónde me traerán el protocolo con aprobación del comité de ética para aplicar en un CUMIS local o no sé, en tal población. Entonces, es mucho más complicado, es mucho más extenso todo ese proceso. En cambio, pero ¿cómo yo voy a aprender a redactar si no tengo resultados, si no tengo, en este caso, el material para redactar? Porque bueno, estoy empezando, ¿no?
no tengo, en este caso, no sé, no participé del cumis local, no, qué sé yo, se me hace complicado por mis horarios realizar encuestas o incluso plantear una investigación que demande, por ejemplo, mucho tiempo, estudios tipo longitudinales, que demandan a veces ir a hospitales, realizar algunas actividades. Entonces, es complicado, pero frente a eso viene, pero, pero a mi favor, tengo que soy estudiante de medicina y estoy expuesta cada día a diferentes casos. Es más, hace poco me dijeron, o hace poco vi un síndrome muy extraño, o hace poco vi una patología que se combinaba con otra y me pareció muy interesante. Entonces, es tu momento, básicamente, ¿no? Es tu momento para que no te quedes o que las situaciones, las circunstancias no te limiten. Y eso, y eso es básicamente un reporte de caso. Te ayuda a formar en investigación, porque es como los primeros pasitos que tú vas a dar para aprender a redactar, para aprender incluso el proceso de cómo solicitar un consentimiento informado, para aprender a diseñarlo incluso, para aprender de comités de ética, para aprender incluso el proceso editorial, que es muy importante. Entonces, incluso de la revisión por pares, de todo lo que implica. Y eso es lo bonito de un reporte de caso. Y puede ser el primer paso, incluso su primer trabajo de investigación que ustedes pueden llegar a publicar. Así como también hubo un tiempo donde todo el mundo realizaba cartas al editor. Actualmente ya creo que ya se pasó un poquito la moda de cartas al editor. Pero lo bonito de eso, bueno, algunos juzgaban eso, pero yo creo que era un momento bonito también para muchos porque básicamente es la manera de aprender de manera más accesible con los recursos. Y es por ello que hablamos de cuando planteamos nuestra pregunta de investigación, de la factibilidad, es factible que tú con los recursos, la situación, con el tiempo que dispones, realices un reporte de caso. Claro que sí, ¿no? Es más, es mucho más factible que realices un reporte de caso que probablemente un estudio longitudinal que te tome muchos meses. Es más, por ejemplo, yo estaba en un reporte bueno, estoy en un estudio longitudinal que empezamos casi por septiembre, no, bueno, agosto, finales de agosto y hasta el momento seguimos y tenemos reclutados 70 pacientitos. 70 pacientitos de todos esos meses. Es complicado, entonces es difícil pero obviamente ahí viene la evidencia o la fuerza de evidencia. Es muy diferente, chicos, es muy diferente porque ¿cómo se aprende? ¿Dónde yo aprendo incluso a mejorar mi redacción, a mejorar todo? Aquí, con un reporte de caso, elaborando una carta al editor. Entonces, básicamente son espacios muy bonitos y me gustaría que ustedes, bueno, cuando terminen este curso, bueno, yo no soy el comité organizador, pero como sugerencia al comité organizador que puedan generar un espacio, ¿no? Si varios chicos se motivan a realizar reportes de caso, bueno, y quizás uno tenga un reporte de caso interesante, pues puede agrupar o con todos aquellos interesados puedan generar este espacio para que puedan crear un grupo y entre ellos ayudar en la redacción, ayudar incluso en el proceso de búsqueda o de la parte ética. Entonces es muy muy importante este tipo de espacios que no solo sean teóricos sino también espacios de práctica, ¿no? Para todos los chicos que puedan aplicar sus conocimientos. Spoiler, lo siento. Ok, genial, genial, qué bueno, chicos. Y bueno, a ver. Ya, esto porque está aquí. Sí, disculpen. Y bueno, finalmente, bueno, ya terminamos con todo el tema de redacción, ¿no? Pero, ¿cuál es la meta final de nosotros? Publicar. Entonces, es importante que ustedes conozcan por qué se rechazan los artículos científicos. Y bueno, ¿por qué rechazan los artículos científicos? Básicamente porque no brindan nueva información.
Y si no brindan nueva información, obviamente, ¿para qué voy a aceptar, no? La revista va a decir, bueno, esto parece, esto parece que lo hicieron simplemente para aumentar sus números y esa no es la idea de investigar. La idea de investigar es generar conocimiento. Entonces, si tú investigas es porque realmente quieres hacer algo nuevo, algo novedoso, algo que genere impacto. Y por otro lado, porque también se rechazan los artículos por pobre metodología. Es decir, no están bien redactados, no tienen no siguieron unos buenos métodos, muchas veces es por falta incluso de conocimiento. También una causa es por papers similares, existen muchos papers similares y eso es algo que tenemos que mejorar, ¿no? Porque muchas veces se hacen updates. Y es bueno hacer un update, pero cuando es necesario, a veces no es necesario. Solo cuando realmente se ha generado o se encontraron más papers, por ejemplo, de un tema, o quizás incluso no sé, una revisión sistemática no fue bien hecha y nosotros estamos generando más outcomes o evaluando más outcomes interesantes, ahí sí, pero si no, entonces evaluar realmente el por qué. Y bueno, aquí tenemos en nuestros reportes de casos. Muchos reportes de casos son rechazados porque no son raros. Y con raros hablamos de que no son novedosos, no aportan no aportan en este caso, no sé, un nuevo manejo, no aportan ya sea una combinación de patologías poco usuales. Entonces, son rechazados porque son muy comunes. Entonces, es importante revisar, ¿no? ¿Qué literatura existe? Si realmente lo que estoy aportando es nuevo, darle una revisada así, incluso así rápida, de si no existe ya o no fue un reporte de caso ya hecho. Y lo otro, chicos, tengan mucho cuidado con el plagio, porque es una de las causas de rechazo. Entonces, siempre evaluar, ¿no? Si no traten de apoyarse demasiado de la IA, o sea, si es bueno para que ustedes conozcan o tengan más fuentes, principalmente para que sepan. Incluso hay una guía muy buena que es Scopus AI. Básicamente tú colocas como tu pregunta de investigación y te arroja como un resumen con todas las fuentes y tú puedes ir a cada una de las fuentes y evaluar, ¿no?, cada uno de los papers. Entonces es muy buena, entonces les aconsejo también, pero que la usen con cuidado, la usen básicamente lo que ustedes escriban sea producto de su análisis crítico, no una copia y pega, porque eso les va a perjudicar. Entonces, es importante ello. Lo otro, en cuanto a el out of scope of journal, básicamente si este tema está fuera del objetivo de la revista, y es algo muy importante. Ustedes no pueden enviar un paper de, no sé, de neumología o de un reporte de caso de neumología a una revista de cardiología, porque la revista, a pesar de que sea muy buen su reporte, les va a rechazar porque básicamente no va con sus outcomes, no va con lo que la revista quiere. Entonces, y ya me han rechazado a mí varias veces, así que les doy de consejo que piensen bien, elijan bien. Es más, les pueden rechazar como el primer día o a los días de enviado, así como les dicen directamente, ¿no? Así por el título. Es más, les van a decir, bueno, la revista que tú nos envías está fuera de los alcances o el paper que nos envías está fuera de los alcances de nuestra revista, como que verifica otros. Y si es buena tu revista o bueno tu artículo, si no te rechazan por el tema del Scope Journal, probablemente te rechacen por otros temas. A veces llegan a rechazarte porque, bueno, ven que tu revista o tu artículo no es para una Q1, sino para una Q2 probablemente. Por ya sea la muestra que tienes, por el tipo de estudio que realizaste. Existen muchas variables que son importantes para las revistas. Y unas revistas buenas te pueden decir, bueno, se te rechaza y ya está. Y otras te sugieren otra revista alternativa a la cual tú puedes llegar a enviar, pero son básicamente parte de su grupo editorial. Entonces, tenemos eso.
Por otro lado, el pobre lenguaje, ¿no? Así como también el pobre contenido científico, las pobres referencias, que también son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, son una de las causas. Aquí tenemos un resumen de las causas, el por qué rechazar los artículos científicos, que a tener en cuenta para no fallar, no caer en eso. Entonces, cuando ustedes utilicen sus referencias bibliográficas, las más actuales, las más recientes, principalmente para sus reportes de caso, chicos, que lo ideal es menos de 5 años, no más, no, porque lo más probable es que sean rechazados o sean observados, es más. Y es más, no van a usar muchas referencias bibliográficas en la parte, por ejemplo, de la introducción, conciso, lo más importante, y básicamente las referencias que sean imprescindibles, ¿no? Y esas referencias que sean las más actualizadas. Un pequeño resumen de cómo elegir una revista científica, básicamente escoger bien tu área temática. Si yo hablo de un reporte de caso de salud mental, bueno, me voy a una revista quizás de psiquiatría. Si yo hablo de un caso raro de Takatsubo, por ejemplo, me voy a cardio. Y bueno, la calidad de revista, ser críticos también con el paper que ustedes tienen, si realmente va para una Q1, o mejor sería una Q3 o Q4, ¿no? Dependiendo también. El idioma, el español y el inglés. Aquí es muy importante, chicos, que ustedes también tengan en mente y pregunten en sus universidades si tienen convenios con, en este caso, que ayuden a traducir, porque sí existen maneras. Entonces es importante que conozcan, porque si tienen ese tipo de convenios, acceder o hacer uso de ello sería algo muy, muy favorecedor para ustedes, muy, muy bueno para ustedes, porque básicamente les reduce, mejoran y perfeccionan la presentación que realizan. En cuanto al acceso, si es acceso abierto, cerrado, open access o no, algunos son híbridos. La difusión, si es de difusión nacional o internacional, y la tasa de rechazo, que es importante, y el tiempo medio de publicación, también porque existen, bueno, siempre preguntar, ¿no?, a todos los miembros, a los integrantes del equipo de trabajo. Bueno, aquí tenemos nuestra página donde puedes encontrar tu revista ideal. Bueno, en Simago, que es una plataforma básicamente donde están enlistadas la mayor cantidad de artículos que están indexados a Scopus. Entonces es una muy buena base de datos para evaluar justamente o encontrar una revista ideal. Están diferenciadas las Q1, que son más complicadas. En este caso tienen sus matices, se podría decir poca aceptación. Muchas de ellas también, las más prestigiosas, entre comillas, las más difíciles de lograr publicar en ellas. Luego las Q2, Q3, Q4, ¿no? Pero todas, una revista hoy, bueno, en mi percepción siempre cualquier trabajo de investigación bueno y al cual se le ha puesto un trabajo, se le ha puesto el cariño respectivo, bueno, es un buen trabajo, es un trabajo que tiene, que merece ser conocido, que merece ser divulgado. Y bueno, básicamente para encontrar tu revista ideal, no olvidar revisar la parte de instrucciones para el autor, ¿no? Ahí vas a encontrar el objetivo de la revista, las políticas, incluso cómo es que debes de enviar tu trabajo de investigación en cuanto a palabras, entre otras. ¿Y qué pasa si tienes rechazo por parte de la revista? Realizas los cambios y puedes reenviar a la misma revista, o realizas cambios y envías a una revista diferente que consideres, bueno, esta me rechazó, pero creo que esta va más acorde y probablemente me acepte. Pero eso, envías a otra revista, obviamente teniendo en cuenta las observaciones que te dio la primera revista, mejorando justamente la presentación. Puedes apelar a la decisión si tú consideras muy injusto, pero muy poco probable que la revista cambie su parecer. Y lo otro, considerar publicarlo en repositorios en caso ya tienes varias rechazadas, imaginemos unas 8 o 10.
bueno, puedes considerar publicarlo en otros repositorios. O lo otro es no hacer cambios y enviar a otra revista. Esto es lo que no debes de hacer. Es decir, enviar el mismo paper, trabajo, sin hacer ningún cambio a otra revista no es lo ideal. Si te han observado, es bueno tomar en cuenta todas las observaciones que se te dan. Y bueno, vamos a jugar un juego de quién es publicable. A ver, para este juego vamos a, bueno, voy a abrir el chat. Bueno, escriban en el chat. Ver un ratito ya. Tenemos dos colores. Tenemos el color azul y el color rojo. Ustedes en el chat solo escriben el color azul o rojo, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar. 1, 2, 3. ¿Quién es publicable? ¿Azul o rojo? Pueden escribir en el chat. Ok, y aquí en el chat dicen todo el mundo rojo, 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 rojo. Y exacto, chicos, es el rojo. Porque aquí tenemos que ser muy específicos. Cuando nosotros redactemos cualquier trabajo de investigación, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y si ustedes comparan el azul con el rojo, aquí es de manera muy general y no aborda de la mejor manera, ¿no? Nos hablan de varios estudios, han demostrado, en cambio, en la casilla roja nos especifican directamente 5 estudios reportaron reducción y nos presentan los descensos, en este caso el 12 y el 28%. Entonces es muy importante ser específicos y claros al momento de presentar una idea. Vamos con la siguiente. ¿Quién es más probable? Bueno, ¿quién es más publicable? Perdón. ¿Azul o rojo, chicos? Algunos dicen azul. A ver, bueno, vamos a pasar. Bueno, dicen azul, rojo. Vamos a ver quién tuvo la razón. Y miren, chicos, aquí antes un breve spoiler que les voy a dar. Aquí en la casilla azul dice directamente: no es importante destacar que los hallazgos de este estudio demuestren claramente diferencias significativas. ¿Ustedes no creen que se podría decir todo esto de manera más simple? Y miren, en cambio el rojo, el estudio demostró diferencias significativas entre los grupos. ¿Qué es lo que vemos en el azul? Mucha redundancia, ¿no? Aquí me refiere a lo mismo, trata de enfatizar, pero a veces enfatizar demasiado, como me mete en un laberinto y no me deja entender de manera clara la idea. Y bueno, aquí la respuesta era rojo. Básicamente, de manera simple, lo que queremos decir, sin agregar palabras que si bien le podrían dar énfasis a lo que queremos decir, si agregamos demasiadas de estas palabras, pueden ser confusoras. Es más, el lector puede perder la idea esencial. Y bueno, vamos con la siguiente. ¿Quién es más probable? ¿Azul o rojo, chicos? ¿Azul o rojo? Exacto, es Floro. Ahora todo el mundo dice rojo, 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 rojo. A ver, vamos a ver si era rojo. Aquí, por ejemplo, nos dice: la diabetes es un problema de salud muy importante que afecta a muchas personas en el mundo. En cambio, la otra, la diabetes afecta a más de 500 millones de adultos a nivel mundial y constituye una causa principal de morbilidad cardiovascular. Claro que la diabetes es un problema de salud muy importante, pero aquí es muy general. Nos dice directamente que afecta a muchas personas y este término de muchas personas no es una palabra que nosotros deberíamos de emplearla en este caso al momento de hacer nuestra redacción. Lo más importante es ser lo más específicos. Si nosotros podemos dar datos, brindemos datos. Y es más, vamos a referenciar. Si vamos a referenciar algo, por ejemplo, no sé, la OMS dijo que la diabetes afectaba a más de 500 millones el año 2012. Prefiero 1000 veces que me digas
del último año, ¿no? Del 2024 en adelante. Entonces siempre buscar los datos más actualizados y presentar esos datos. Y bueno, no reemplazar por palabras como muchas personas, ¿no? Que no es muy objetivo. Y en este caso exacto, era el rojo, chicos. Y tenemos otra pregunta, chicos. ¿Azul o rojo? ¿Azul o rojo? Bueno, por ahí dicen rojo, rojo, rojo. Muy bien. Tenemos el azul, que es el grupo de intervención presentó mejores resultados en comparación con el grupo control. En cambio, el rojo, el grupo de intervención presentó menor morbilidad que el grupo control. Y aquí justamente nos dan el intervalo de confianza, nos presentan incluso los datos brindándonos datos estadísticos. Entonces, a diferencia de este, que simplemente me menciona que la intervención presentó mejores resultados, este directamente me está presentando los datos que realmente mencionan o que confirman que presentó menor morbilidad que el grupo control. Y entonces, ¿cuál de ellos sería más bueno presentarlo? Obviamente el rojo, ¿verdad? Entonces, no olvidar, incluso cuando ustedes redacten la parte de resultados. Esta última, azul o rojo, chicos, azul o rojo. Dicen rojo, dicen azul. Pero vamos a ver quién tuvo la razón aquí. Y es azul, chicos. Creo que solo una personita dijo azul. Y bueno, aquí básicamente cuando nosotros comparamos en este caso, como aquí nos menciona, nuestros resultados concuerdan con estudios previos. Esto es algo que nosotros podemos tener, por ejemplo, en la parte de discusión, ¿no? Concuerdan con resultados previos que reportaron reducciones en los niveles de glucosa, lo cual refuerza la consistencia del efecto observado y sugiere posible mecanismo metabólico subyacente. Nos brinda comparación, nos brinda sugerencias más y nos brinda si va acorde o no en este caso. En cambio, el rojo simplemente nos menciona que los resultados obtenidos en este estudio son similares a los reportados previamente en la literatura, lo cual confirma nuestros hallazgos. Pero no nos menciona qué sugiere eso, qué es lo que cambia, en este caso, que nuestros resultados vayan similar o no. Entonces, es importante en este caso no solamente comparar, sino también cómo eso afecta el resultado final o qué nos encamina, ¿no? Finalmente dicha comparación. Y bueno, aquí era el azul. Y eso sería todo, chicos, por la ponencia de hoy. Estoy abierta a cualquier duda. Ahí me pueden contactar para cualquier cosa. Y qué bonita iniciativa. Y me gustó la primera vez que me comentaron acerca de esto. Y espero que ustedes aprovechen bastante este curso. Como ya les mencioné, van a ver los diferentes pasos, tanto de introducción, de justificación, de discusión. Espero que les vaya muy bien en cada una de estas. Cualquier duda, estoy abierta a recibir sus alcances. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, doctora Zulema. En este caso, por medio a nombre del comité organizador, deseo expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su destacada labor en esta participación como ponente. Destaco especialmente la habilidad que ha tenido para poder proyectar las ideas con claridad, ser de una precisión y una oportunidad en el desarrollo de todos estos temas. Eh, Particularmente, lo que también ayuda mucho es la dinámica que se pudo realizar para que se mantenga mayor actividad y agregar un mensaje importante precisamente que es que los trabajos no se queden en mera teoría, sino en publicación. Y es parte de la línea en la que vamos a orientar el curso para el final de las actividades.
Ha sido realmente un honor contar con su presencia en este caso y poder beneficiarnos de su experiencia y los conocimientos que tiene. Nuevamente reitero nuestro sincero reconocimiento a la labor que realiza y esperamos tener la oportunidad de poder invitarla en futuros espacios académicos. Muchas gracias. Y adicional a ello, me gustaría poder invitar a los chicos a poder realizar las preguntas que... Ah, disculpa, Anthony, me parece que tienes el audio apagado. Se entrecortó un poco el mensaje. Vale. Bien, doctora, le comentaba que de parte del comité organizador deseamos expresarle nuestro agradecimiento por la destacada participación. Generalmente no siempre se realiza de una forma tan dinámica como lo ha realizado en esta ocasión usted y eso es bueno para que pueda haber un buen espacio interactivo y se pueda mantener la atención en la exposición. Realmente es un gusto poder contar con su presencia y beneficiarnos de su experiencia a la hora de de exponer en todos estos temas asociados a la redacción de artículos científicos y en este caso enfocado en reportes de caso. Muy agradecida con ustedes, chicos, y les deseo que les vaya súper en este curso. Y bueno, nada, yo agradecida con ustedes y para cualquier duda aquí estoy. Bien, a todos a través del chat de este medio, muchas gracias por su participación.